Jonas Tramontina, heredero de una de las fortunas más grandes del país. Toma una decisión insólita, se arremanga. Ensucia su camisa con tierra y con un gesto firme, revuelve el cabello de su hijo Daniel, de apenas 8 años. Hoy vamos a descubrir quién tiene corazón de verdad, le dice en voz baja. Daniel lo mira confundido, con una camiseta limpia todavía en las manos. ¿De verdad tenemos que ensuciarnos, papá? Jonas suspira. Cuando la gente nos ve vestidos de lujo, nos tratan como si fuéramos intocables. Quiero saber quién se atrevería a mirarte a los ojos, aunque piensen que no tenemos nada. El niño asiente despacio. Jonas mancha sus mejillas con polvo y, aunque Daniel sonríe nervioso, entiende que esa prueba es importante. Minutos después, padre e hijo dejan atrás los autos de lujo y la mansión. Suben al coche más sencillo del garaje, el que nadie usa, el que nadie mira. Allí, lejos de choferes y comodidades, parten rumbo al centro de la ciudad. Daniel observa por la ventana cómo los edificios crecen y la multitud se multiplica. Jonas aprieta el volante. En su mente resuena una promesa hecha tiempo atrás: encontrar a alguien con un corazón verdadero, alguien capaz de amar a su hijo sin importar el dinero. Al llegar, se sientan en la acera, cerca de la salida del metro, con ropa gastada, con polvo en la cara, con un gesto de aparente cansancio. Esperan. Las personas pasan apuradas. Algunos desvían la mirada. Otros tiran una moneda sin detenerse. La indiferencia se repite una y otra vez. Daniel baja la cabeza, decepcionado. Papá, ¿y si nadie nos mira? ¿Y si las personas son malas de verdad? Jonas le toma la mano con firmeza. No, hijo. Solo están distraídos. Pero créeme, tarde o temprano, alguien especial se detendrá. Y cuando eso ocurra, nuestra vida no volverá a ser la misma. Jonas Tramontina carga en el pecho una herida que nadie conoce. La última promesa que le hizo a su esposa antes de morir. Ella, con la voz débil y las manos frías, lo miró a los ojos y le pidió: no busques una mujer que ame tu dinero. Busca una madre de verdad para Daniel. Desde ese día, esa frase se convirtió en su misión secreta. Jonas no quiere una cazafortunas en su vida. No quiere sonrisas compradas ni caricias interesadas. Quiere a alguien capaz de mirar a su hijo y verlo como lo más valioso del mundo, incluso si cree que no tienen nada. Por eso hoy, heredero millonario o no, está sentado en una acera con su niño, fingiendo pobreza. No es un juego cruel. Es la única manera que encontró de probar los corazones. Porque el dinero puede comprar miradas, regalos, atenciones, pero nunca autenticidad. Y en silencio con Daniel a su lado, repite en su mente como un juramento: quiero encontrar una madre de verdad para mi hijo. No una cazafortunas. Las horas pasan. Decenas de rostros fríos desfilan frente a ellos. Algunos dejan caer una moneda sin mirar. Otros giran el rostro como si la miseria fuera contagiosa. Daniel, con apenas 8 años, susurra con los ojos húmedos: papá, ¿la gente es mala? Jonas acaricia su cabello, intentando mantener la calma. No, hijo. Solo están apurados, pero sé que alguien especial va a aparecer. Entonces, aparece ella, Julia. Joven, poco más de 20 años, uniforme de limpieza gastado, zapatos que han recorrido demasiado, pero unos ojos llenos de ternura. Se detiene frente a ellos. Se agacha sin importar que el suelo manche su ropa, y pregunta con voz suave: ¿tienen hambre? Jonas y Daniel se miran sorprendidos. Nadie les había hablado en todo el día. Ella abre su monedero. Hay billetes arrugados y monedas contadas. Apenas 14,25. Era lo único que tenía para sobrevivir 2 días. Pero, sin dudarlo, lo coloca en las manos de Jonas. No es mucho, pero un niño no puede pasar hambre. Daniel aprieta fuerte las monedas y, con lágrimas brillando, le susurra al oído de su padre: papá. Ella es igual que la mamá del cielo. Jonas siente un nudo en la garganta. Esa mujer desconocida había dado todo lo que tenía por ellos, sin esperar nada a cambio. Y sin saberlo, acababa de sellar un destino.
Julia se levanta lentamente, ajusta su bolso gastado y mira al niño con ternura. Voy a trabajar ahora. Pero cuando salga a las 6 volveré aquí. Les ayudaré a buscar un lugar donde dormir. No los dejaré solos. Jonas no puede creer lo que escucha. Esa mujer no solo entregó el poco dinero que tenía, también promete regresar arriesgando su propio descanso y hasta su empleo. Gracias. De verdad, gracias, balbucea él con la voz entrecortada. Julia sonríe con humildad, como si lo que había hecho no tuviera importancia. No es nada. Gente ayuda a gente. Y se marcha con paso apresurado, rumbo a un edificio donde trabaja como limpiadora. Jonas observa cómo se aleja, mientras Daniel lo jala de la manga. Papá. ¿Viste? Ella sí tiene corazón. Jonas traga saliva, conmovido hasta lo más profundo. En ese instante, entiende que quizá ha encontrado a la mujer que buscaba para su hijo. No una cazafortunas, no una interesada, sino alguien con un corazón verdadero. Alguien que, aun teniendo casi nada, es capaz de darlo todo. Esa noche, Jonas no pudo dormir. Las palabras de su hijo resonaban una y otra vez. Papá. Ella es igual que mamá del cielo. Y en su corazón lo supo, la había encontrado. La mujer capaz de dar amor verdadero a Daniel, sin fijarse en dinero, ni en apellidos, ni en lujos. Pero Jonas también sabía que las apariencias engañan. Muchos se muestran generosos una vez, y después revelan otras intenciones. Por eso tomó una decisión firme: mantener el disfraz. Seguiría siendo Jonathan, el padre desempleado, hasta estar completamente seguro de que aquella bondad no era un impulso momentáneo, sino parte de su esencia. Mientras Daniel dormía abrazado a su osito, Jonas miró al techo con un nudo en la garganta. Hijo, creo que encontramos a tu madre de verdad, pero necesito comprobarlo. Necesito estar seguro, susurró en la oscuridad el heredero millonario, acostumbrado a cerrar negocios con cifras astronómicas. Estaba ahora ante el contrato más importante de su vida, el de confiar su familia, su hijo y su corazón. Cuando la tarde caía, Julia regresó del trabajo con la misma sonrisa cansada, pero con la misma ternura en los ojos. Al verlos todavía en la plaza, no dudó un segundo. «¿No tienen dónde dormir, verdad?», preguntó con suavidad. Jonas bajó la mirada, siguiendo el papel de hombre derrotado. Daniel, con voz tímida, confesó: «No, señora». Entonces Julia respiró hondo, y con esa valentía que solo nace en los corazones nobles, dijo: «En mi casa no sobra espacio, pero sobra amor. Si quieren, pueden dormir en mi sofá esta noche». Jonas quedó mudo. Ofrecer un techo a completos desconocidos en una ciudad dura era un acto que pocos se atreverían a hacer. Pero Julia lo hizo. Sin pensarlo dos veces, al llegar Daniel corrió los ojos por aquella vivienda pequeña. No había lujos, pero había fotos enmarcadas en la pared, plantas que daban vida a la ventana, cojines de colores sobre un sofá limpio y gastado. Era humilde, sí, pero vibraba a hogar, un hogar verdadero. Jonas sintió un nudo en la garganta. Allí, en ese rincón sencillo, se respiraba algo que en su mansión jamás había existido: calor humano. Y mientras Daniel sonreía al sentirse en casa por primera vez desde que su madre murió, Jonas entendió que tal vez su búsqueda había terminado. Los días pasaron, y lo que parecía un gesto pasajero se convirtió en rutina. Cada tarde, Daniel corría a abrazar a Julia como si fuera un imán. Ella lo cuidaba con la naturalidad de quien había nacido para ser madre. Una tarde, mientras le servía un plato sencillo de arroz con frijoles, el niño dijo sin pensar: «Gracias, mamá Julia». El silencio congeló el aire. Julia abrió los ojos, sorprendida. «Ay, Daniel, yo no soy tu mamá». Pero él, con la inocencia pura de un niño, respondió: «Es que usted me cuida igual que ella lo haría». Jonas, que observaba desde la mesa, sintió que el corazón se le desgarraba. La promesa que había hecho a su difunta esposa resonó en su mente.
encuentra una madre de verdad para nuestro hijo. Una cazafortunas, y allí estaba, delante de él, esa mujer que, sin pedir nada, llenaba los vacíos de Daniel. La vida en la casa humilde estaba llena de pequeños gags tiernos y cotidianos. Daniel intentando ayudar a barrer, pero tirando más polvo del que recogía. Julia riéndose mientras él insistía en arreglar el televisor golpeándolo por detrás. O aquella vez que se quedó dormido en el sofá, abrazando a un peluche, mientras ella lo arropaba con ternura. Eran escenas simples, pero más valiosas que todos los lujos de la mansión. Jonas vivía un dilema silencioso. De día seguía siendo el heredero poderoso que fingía ser un hombre común. De noche, se transformaba en parte de aquella familia improvisada, donde por primera vez en años se sentía verdaderamente humano. Y cada mamá Julia que salía de los labios de Daniel era una flecha que atravesaba el corazón de Jonas. Ya no era solo una búsqueda, era una conexión real, una vida paralela que empezaba a parecer el único lugar donde él quería estar. Esa misma noche, mientras Daniel dormía profundamente en el sofá de la pequeña casa de Julia, Jonas permaneció en silencio, con los ojos clavados en el techo. La risa del niño aún resonaba en sus oídos, mezclada con la voz inocente llamándola mamá. Y de pronto, la memoria lo arrastró hacia atrás. Al hospital 2 años atrás. Su esposa, Lucia, pálida y débil, sostenía con dificultad su mano. Con lágrimas en los ojos y un hilo de voz, le susurró: «Jonas, prométeme una cosa». «Lo que quieras, amor», respondió él intentando contener el llanto. «No permitas que Daniel crezca sin amor de madre. Encuentra a una mujer verdadera, que lo quiera por él, no por tu dinero. Una madre de verdad, no una cazafortunas». Jonas apretó los labios intentando tragar la angustia. «Te lo prometo». Pocos minutos después, ella partió. Ese juramento se había convertido en la brújula de su vida, en una deuda sagrada que aún lo perseguía. Ahora, mirando a Julia en la cocina, preparando un té sencillo con manos cansadas pero firmes, sintió un estremecimiento. ¿Y si fuera ella? ¿Y si la promesa que le hice a Lucia se estaba cumpliendo justo en ese instante, delante de mis ojos? El peso de la memoria le oprimió el pecho, porque sabía que, al mismo tiempo que encontraba lo que buscaba, también estaba construyendo su relación sobre una mentira. Se había disfrazado de pobre, había ocultado su identidad, y aunque lo había hecho para probar corazones, ¿no estaba rompiendo otra promesa? ¿La promesa de ser honesto con la mujer que un día podría convertirse en madre de su hijo? Jonas cerró los ojos, dividido entre la culpa y la esperanza. La voz de Lucia volvió a sonar en su mente como un eco eterno. Encuentra una madre verdadera para él. Jonas sabía desde el primer instante que Julia no era como las demás, pero también sabía que si revelaba quién era en realidad, todo podía arruinarse. Así que cada vez que Julia hacía preguntas inocentes, él respondía con medias verdades. «Me llamo Jonathan Silva. Trabajo como vendedor, pero ahora estoy desempleado». La mentira salía con naturalidad, casi como si se tratara de una segunda piel. Era más fácil inventar un pasado sencillo que confesar que, en realidad, era heredero de una de las fortunas más grandes del país. Julia, con su bondad natural, nunca desconfió. Lo miraba con ternura, como a un hombre que hacía lo posible para criar solo a su hijo. Y cuanto más lo trataba como uno más del pueblo, más atrapado se sentía Jonas en su propio disfraz. Él observaba cómo ella repartía el poco dinero que tenía, cómo cuidaba a Daniel sin esperar nada a cambio, cómo trabajaba con dignidad aunque los pies le dolieran al final de cada día. Y en su interior, la culpa crecía, porque en cada sonrisa de Julia, en cada gesto de cariño hacia Daniel, en cada palabra sincera, Jonas recordaba la promesa que le hizo a su esposa moribunda. Sí, quizá por fin había encontrado a la mujer verdadera, pero lo había hecho bajo una mentira que se convertiría en la raíz de todos los conflictos que estaban por venir.
porque cuanto más fuerte fuera el amor que nacía entre ellos, más devastadora sería la verdad cuando saliera a la luz. Una noche cualquiera, mientras removía una olla sencilla en su pequeña cocina, Julia se permitió abrir el corazón. Su voz era suave pero firme, como si cada palabra hubiera nacido de cicatrices profundas. ¿Sabes, Jonathan? La gente cree que la felicidad está en tener mucho dinero, en rodearse de lujos. Pero yo aprendí otra cosa. Cuando tenía 15 años perdí a mis padres y me quedé sin nada, y fue la comunidad la que me salvó. Una vecina me prestó una cama, otra me dio de comer cuando yo no tenía. No tenían riquezas, pero tenían algo mucho más valioso: un corazón dispuesto a compartir. Hizo una pausa, mirando sus manos gastadas por el trabajo. El dinero ayuda, claro, pero el dinero solo no construye un hogar. Lo que de verdad importa es la solidaridad, la bondad, el saber que, cuando caes, alguien va a tenderte la mano. Por eso yo nunca paso de largo cuando veo necesidad, porque un día alguien me salvó a mí, y eso no tiene precio. Jonás la miraba en silencio, conmovido. Cada palabra era un espejo que lo enfrentaba a su propio mundo frío de apariencias. En ese instante, supo que Julia era distinta, y que cuanto más la escuchaba, más difícil sería sostener la mentira de quién era realmente. Esa misma noche, la cocina humilde se llenaba con el aroma del arroz y el frango dorándose en la sartén. Daniel jugaba en la sala, riendo con sus muñecos mientras Julia y Jonas compartían un momento casi doméstico. «Pásame la cuchara». «Por favor», pidió ella sonriendo. Él obedeció. Pero en el roce de sus manos algo se detuvo en el aire. Los ojos de Jonas se quedaron prendidos en los de ella. Ojos cansados, sí, pero con una ternura que lo desarmaba. Julia intentó apartar la mirada, nerviosa, pero él dio un paso más cerca. «Julia, estos meses contigo han sido los mejores de mi vida», confesó con voz temblorosa. «No digas eso», respondió ella ruborizada. «Tú y Daniel trajeron alegría a esta casa, nada más». «No», insistió Jonas. «Trajiste esperanza a la nuestra». El silencio se volvió denso, cargado de una electricidad invisible. Los dos estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro mezclándose con el vapor de la comida. Y entonces sucedió. Un beso contenido, breve, torpe pero lleno de verdad. Un beso que no era de pasión desbordada, sino de descubrimiento. De dos almas que, sin planearlo, habían empezado a encontrarse. Cuando se separaron, Julia bajó la mirada, sonrojada, y fingió ocuparse del guiso. Jonas sonrió, sabiendo que ese instante cambiaría todo. Los días comenzaron a dividirse en dos mundos. Por las mañanas, Daniel llegaba impecable a su colegio de élite, con uniforme planchado, chofer y profesores que lo trataban como al heredero que era. Allí, entre paredes frías y perfectas, aprendía a ocultar su verdadera risa, a fingir que nada le faltaba. Pero por las tardes, su mundo cambiaba. Se sentaba en el suelo de la humilde sala de Julia, dibujando con crayones gastados, riendo con caricaturas, comiendo pan con mantequilla y jugo natural. En ese espacio pequeño, sin lujos ni apariencias, Daniel era solo un niño que encontraba en los brazos de Julia el calor que ninguna mansión podía darle. A veces, al regresar a la mansión, el contraste era tan grande que su corazón infantil no lograba entender por qué el lugar con más riquezas se sentía tan vacío, y el hogar con menos dinero era el único donde se sentía amado de verdad. Una noche, mientras servían la mesa en la casa de Julia, Jonas apenas podía sostener la mirada. Los aromas caseros llenaban el ambiente. Daniel reía con la boca sucia de salsa, pero dentro de él la culpa crecía como un monstruo. No podía seguir con la mentira. Había prometido proteger a su hijo, encontrarle una madre de verdad. Pero ¿con qué derecho estaba construyendo esta nueva vida sobre un disfraz? Finalmente, entre un silencio pesado, Jonas habló. «Julia, hay algo que tengo que decirte». Ella lo miró con dulzura, sin imaginar lo que estaba por venir. «Dime,
¿Qué pasa? Jonas tragó saliva, su voz temblaba. Yo no soy quien digo ser. No soy un vendedor cualquiera, soy... Se detuvo mirando los ojos inocentes de Daniel. Soy alguien que ha vivido rodeado de dinero, de lujo, pero vacío. Julia quedó en shock, sin comprender del todo. Jonas apretó las manos sobre la mesa, como si intentara sostenerse de la única verdad que le quedaba. Quiero que me conozcas de verdad. Porque si sigues aquí, tiene que ser por lo que somos, no por una mentira. El aire se congeló. La promesa de una vida sencilla se resquebrajaba, y el futuro de los tres pendía de esa revelación. Era una noche que prometía ser especial. Julia había llegado con un vestido sencillo, pero para Jonas era la mujer más hermosa de la sala. Daniel, feliz, movía las piernas bajo la mesa, sin sospechar el peso que caería sobre todos. La cena avanzaba entre risas y confidencias, hasta que Jonas ya no pudo más. El secreto quemaba su garganta, y la promesa a su difunta esposa resonaba en su pecho. Encuentra una madre de verdad para él, pero no permitas que el dinero la corrompa. Jonas tomó aire. Su voz se quebró. Julia, hay algo que necesito confesarte. Ella lo miró confundida. ¿Qué pasa, Jonathan? Él bajó la mirada. Ese no es mi nombre. No soy un vendedor pobre que busca trabajo. Soy Jonas Tramontina, heredero de un imperio. El silencio fue brutal. Julia parpadeó incrédula. ¿De qué estás hablando? Jonas continuó con el corazón acelerado. El día que nos conocimos en la plaza, todo fue una prueba. Quería saber quién tenía un corazón verdadero. Por eso me disfracé, por eso traje a Daniel así. Julia retrocedió en la silla, como si las palabras fueran cuchillas. ¿Una prueba? ¿Quieres decir que yo era un experimento? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo di todo lo que tenía ese día. Te abrí mi casa, mi mesa, mi corazón. Y mientras tanto tú y tu hijo se reían a mis espaldas, viendo hasta dónde llegaba la tonta de la niñera. Jonas intentó alcanzarla. No, nunca fue así. Julia, yo me enamoré de ti. Ella lo interrumpió con la voz quebrada. No hables de amor cuando todo empezó con una mentira. ¿Cómo voy a creer en tus sentimientos si desde el principio jugaste conmigo? Daniel, con lágrimas en los ojos, estiró la mano hacia ella. Mamá, Julia, no llores. Julia acarició su cabello con ternura, pero el dolor era más fuerte. Se levantó despacio, con dignidad, aunque su corazón se partía en 1000 pedazos. Lo siento, Daniel. Lo siento, pero no puedo quedarme. Jonas se puso de pie desesperado. Julia, por favor, déjame explicarte. Ella lo miró una última vez con los ojos llenos de decepción. No necesito más explicaciones. Solo necesitaba la verdad. Y esa nunca me la diste. Con pasos firmes, se alejó entre los murmullos del restaurante. Jonas se quedó inmóvil, sintiendo que había perdido no solo a la mujer que amaba, sino la única oportunidad de darle a su hijo la familia que tanto soñaba. Gelson Tramontina, patriarca de hierro y mirada fría, no soportaba ver a su hijo hablando de una simple niñera con tanto afecto. Para él, las emociones eran debilidades, y las diferencias de clase, murallas imposibles de cruzar, en silencio. Mandó a investigar a Julia. Muy pronto tuvo en sus manos cada detalle de su vida, dónde trabajaba, cuánto ganaba, que vivía en un barrio humilde, y que todos la conocían como una mujer generosa y honesta. Gelson hojeó el informe con desprecio. Demasiado perfecta. Nadie lo es. En su mente nació un plan oscuro. Si la muchacha no tenía manchas en el pasado, él mismo las crearía. Su objetivo era uno solo: separarla de Jonas y demostrar que ella jamás pertenecería al mundo de los Tramontina. Bajo el nombre falso de señor Gilberto, Gelson tendió la trampa. Ofreció a Julia un salario tentador, muy por encima de lo que ella jamás había ganado. Ella, necesitada y confiada, aceptó sin sospechar que entraba en la boca del lobo. Desde el primer día, la mansión se convirtió en un campo de humillaciones. Ese piso
No brilla lo suficiente. Límpialo otra vez. Las sillas no están perfectamente alineadas. ¿Qué clase de trabajo es este? Julia obedecía en silencio, repitiendo las tareas 3, 4 veces, mientras el supuesto señor Gilberto la observaba con una sonrisa gélida. Las exigencias eran imposibles. Le hacía fregar baños recién lavados, cargar cubetas más pesadas de lo necesario, o limpiar ventanas que él mismo ensuciaba a propósito, hasta que, en un susurro venenoso, dejó caer las palabras que le helaron la sangre. Gente como tú. Nació para servir a gente como nosotros. Ella apretó los labios conteniendo las lágrimas. No quería perder ese empleo, pero en lo más profundo de su corazón entendía que no era un trabajo, sino una prueba cruel diseñada para quebrarla. Un día, la trampa alcanzó su punto más cruel. Gelson, todavía bajo la máscara de señor Gilberto, dejó un reloj de oro carísimo sobre la mesa del salón. Salió de la habitación fingiendo normalidad, y minutos después regresó con Jonas a su lado. «¿Dónde está mi reloj?», preguntó con voz grave. Julia, desconcertada, miró alrededor. «¿Reloj? Yo no he visto nada». Entonces, con teatralidad, Gelson tomó su bolso. Lo abrió frente a todos. Y allí, en medio de sus pertenencias, brillaba el reloj perdido. El mundo de Julia se derrumbó. «No, yo no lo puse ahí. Alguien me lo plantó». Jonas observaba en silencio, con el corazón dividido. Quería creer en ella. Pero las pruebas gritaban lo contrario. Su padre insistía. Su mirada exigía una conclusión. «Jonas», suplicó Julia con los ojos llenos de lágrimas, «¿acaso piensas que yo sería capaz de robarte?» Él no respondió. Esa duda, ese instante de silencio, fue un golpe más fuerte que cualquier acusación. Con la dignidad rota, Julia tomó su bolso. Contuvo el llanto y murmuró: «No necesito decir nada más, ya entendí todo», y se marchó destrozada, dejando atrás no solo el trabajo, sino también la confianza que había comenzado a construir con el hombre que amaba. Las consecuencias llegaron como un huracán. Gelson no se conformó con expulsarla de su vida. Sembró rumores venenosos, corrompió oídos poderosos. Y pronto el nombre de Julia estaba manchado por todas partes. «No contraten a esa niñera. Dicen que roba. Es peligrosa. Cada puerta que tocaba se cerraba en su rostro. Cada entrevista terminaba con un «lo siento. No hay vacante». El hambre comenzó a rondar su mesa vacía. Su cuerpo se debilitaba. Sus pasos se volvían pesados. Y una tarde, en medio de una limpieza mal pagada, sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El aire faltó y cayó desmayada. La llevaron al hospital. El médico fue claro sin rodeos. «Señora Julia, usted está embarazada». El corazón le dio un vuelco. Embarazada. De Jonas. Del hombre que la había dudado. Del hombre que todavía amaba. Pero en lugar de alegría, la noticia fue un peso insoportable. Contarle. ¿Para qué? Él ya no confiaba en ella. Si hablaba, dirían que era una trampa para conseguir dinero. En silencio, acarició su vientre y decidió callar. Será mi secreto. Y mi batalla. Aunque duela, aunque me consuma, era el inicio de su caída más oscura, pero también la semilla de una redención que ni ella misma imaginaba. Jonás, el hombre que alguna vez se creyó dueño de todo, ahora estaba atado a su propia duda. La imagen del reloj en el bolso de Julia lo perseguía día y noche. Él sufría, sí, pero se paralizaba, no movía un dedo. No la buscó, no luchó, no gritó su inocencia. El peso de la desconfianza lo convirtió en un héroe pasivo, incapaz de sostener a la mujer que lo había amado de verdad. Pero alguien no estaba dispuesto a aceptar ese silencio. Daniel, con apenas 8 años, tenía los ojos de un niño, pero el corazón de un guardián. El pequeño escuchó escondido una conversación. La voz fría de Gelson, su abuelo, retumbó como un trueno. No es mentira completa, pero es suficiente para mantenerla lejos. El niño apretó el celular en sus manos. Había grabado todo. Un secreto oscuro quedaba atrapado en ese audio. La prueba de que su abuelo había tendido la trampa. Daniel no dijo nada.
Guardó el teléfono bajo la almohada. Con la inocencia temblando y la determinación creciendo, él sería quien protegiera a la mujer que llamaba Mamá Julia. El niño había encontrado su misión. Daniel no era el mismo. Dejó de reír, de correr, de comer. Su cuerpecito se fue apagando hasta que, una noche, la fiebre lo derrumbó. En el hospital, los médicos fueron claros: es neumonía. El niño necesita fuerzas para resistir. Pero Daniel, entre delirios, solo repetía un nombre con voz quebrada: Mamá Julia. Mamá Julia. Jonas sintió que el mundo se le caía encima. Podía perder al hijo, y la única esperanza era aquella mujer que él mismo había dejado escapar. Con el corazón hecho pedazos, Jonas tomó la decisión más difícil de su vida. Rompió el orgullo. Tragó las mentiras de su padre y corrió a buscarla. Golpeó la puerta de la humilde casa donde Julia trabajaba, suplicando con lágrimas en los ojos: «Por favor, Daniel solo reacciona contigo. Julia, si no vienes ahora, puedo perder a mi hijo, Julia». Con el alma temblando, no dudó ni un segundo. «Llévame con él. Yo nunca dejaría que ese niño luchara solo». La historia daba un giro inesperado. El millonario que la había herido ahora dependía de ella para salvar lo más valioso que tenía. ¿Y tú? Si fueras Julia, ¿volverías a ayudar al hombre que te rompió el corazón? ¿O le darías la espalda? Cuando Julia entró en la habitación del hospital, el silencio se rompió con un susurro débil. «Mamá Julia, ¿eres tú?» Ella tomó la manita ardiente del niño, inclinándose sobre él con ternura infinita. «Sí, mi amor, estoy aquí, y no me iré hasta que vuelvas a sonreír». Entonces comenzó a cantar una vieja canción de cuna. Su voz temblaba de emoción, pero tenía la fuerza de una madre de verdad. Y algo milagroso sucedió. Los aparatos empezaron a marcar mejoría. El corazón del niño se estabilizaba. La fiebre bajaba. Jonas, al borde de las lágrimas, observó en silencio. Aquella mujer no solo calmaba a su hijo, estaba devolviéndole la vida. Horas después, cuando Daniel ya dormía tranquilo, el niño abrió los ojos y con inocencia dijo: «Papá, Mamá Julia es buena, y tengo pruebas». Sacó su pequeño celular del bolsillo y, con valentía infantil, reprodujo las grabaciones. La voz del abuelo Gelson, fría, calculadora. «No es mentira completa. Yo mismo puse el reloj en su bolso». El silencio pesó como plomo. Jonas sintió un puñal en el pecho. Dios mío, todo fue una trampa. Julia lo miró, herida pero firme. «Yo intenté decirte, Jonas, pero preferiste creer en tu padre». Con lágrimas en los ojos, Jonas se arrodilló frente a ella. «Perdóname, Julia. Dudé de ti cuando más debía confiar. Fui un cobarde». Ella lo miró largo rato, y al final, con voz quebrada: «Yo también te amé, Jonas, aunque me partiste el corazón». El silencio se volvió un abrazo, y antes de que la esperanza se escapara de nuevo, Julia tomó aire y soltó la verdad que había ocultado semanas enteras. «Jonas, estoy embarazada. Es tu hijo». Jonas quedó paralizado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, entre sorpresa y alegría. Daniel, al escucharlo, saltó en la cama con la poca fuerza que le quedaba. «Lo sabía. Vamos a ser una familia de verdad». Y por primera vez en mucho tiempo, el dolor dejó espacio a la esperanza. ¿Crees que este nuevo comienzo será suficiente? ¿O el poder del abuelo aún logrará separarlos? Jonas ya no podía callar más, con Julia a su lado, y Daniel apretando fuerte su mano. Regresaron a la mansión. El eco de sus pasos en el mármol parecía anunciar guerra. Gelson los esperaba en el gran salón, altivo como siempre. «¿Qué significa esto? ¿Por qué traes a esta mujer otra vez a mi casa?» Jonas lo miró de frente, con una rabia tranquila que helaba el aire. «Porque hoy vas a escuchar la verdad». Daniel, pequeño pero valiente, sacó el celular de su bolsillo. Con voz temblorosa, apretó play. La sala se llenó con la voz de Gelson, grabada en secreto. «No es mentira completa. Fui yo quien puso el reloj en su bolso». Un silencio brutal.
El rostro del patriarca se contrajo intentando disimular, pero ya era demasiado tarde. «Eso es... ¿tu voz, papá?», preguntó Jonas con los ojos húmedos. Gelson respiró hondo, pero no respondió. Entonces Julia, firme como nunca, se adelantó. «Usted destruyó mi honra, me dejó sin trabajo, me hizo pasar hambre. ¿Y todo porque soy pobre?». El viejo heredero bajó la mirada apenas por un instante, antes de soltar con dureza. «Lo hice por protegerte. Jonas, ella no pertenece a nuestro mundo». Pero Jonas explotó. «No pertenece a nuestro mundo porque es más digna que todos nosotros juntos. Usted me enseñó a desconfiar del amor, pero ella me enseñó a confiar otra vez». Gelson trató de mantener la compostura, pero Daniel se acercó con inocencia brutal. «Bobo, yo ya no quiero ser tu nieto. Mentiste sobre la mamá de Julia, y yo sí quiero que ella sea mi familia». Las palabras del niño atravesaron al patriarca como un puñal. La máscara de poder se resquebrajó por primera. Pero Jonas tomó la mano de Julia y anunció: «A partir de hoy ella será mi esposa. Y si no la respetas, perderás un hijo y un nieto para siempre». Gelson quedó mudo, viendo cómo la autoridad que sostuvo toda la vida se desmoronaba frente a un simple audio. Y frente al coraje de una mujer que nunca dejó de luchar por su dignidad. Pero justo cuando parecía que la verdad había vencido. Algo mucho más escandaloso estallaría el día de la boda. ¿Crees que un hombre como Gelson aceptaría perder sin dar la última batalla? La iglesia estaba llena de flores sencillas pero radiantes. Julia avanzaba con el vestido blanco ajustado a su vientre de 5 meses. Daniel sonreía orgulloso como si estuviera entregando a su propia madre. Todo era emoción, hasta que la puerta se abrió de golpe. El silencio cayó. Era Gelson, el patriarca, acompañado de 2 guardaespaldas. Su voz tronó: «Esta ceremonia no puede continuar». Los invitados murmuraron. Julia tembló. Jonas apretó su mano con fuerza. Gelson levantó papeles falsos, acusándola a gritos de ser una impostora, una mujer con antecedentes y deudas. El escándalo estaba servido. Julia rompió a llorar. El murmullo se convirtió en cuchicheo venenoso. Entonces Jonas, con el rostro enrojecido de ira, se adelantó. «Basta, papá. Ya nos humillaste suficiente». Los invitados contuvieron la respiración. El volcán estalló. «Si no respetas a la mujer que amo». Su voz se quebró, pero siguió firme. «Me pierdes a mí para siempre». La frase retumbó más fuerte que las campanas. Gelson lo miró incrédulo. «¿Me estás desafiando, Jonas?» «No, estoy eligiendo. Y elijo a Julia, la madre de mis hijos. La mujer que me enseñó lo que es el amor verdadero». Los invitados comenzaron a aplaudir. El patriarca, rojo de furia, quedó expuesto como lo que era. Un hombre dispuesto a destruir a su propia familia por orgullo. Gancho de retención. Pero justo cuando todos creían que la boda podría continuar, Daniel, con un brillo travieso en los ojos, sacó su celular. «¿Quieren saber la verdad de mi abuelo?», preguntó en voz alta. El altar se congeló. ¿Estás listo para escuchar lo que un niño inocente estaba a punto de revelar frente a todos? La iglesia estaba llena, no de lujo deslumbrante, sino de flores humildes, de rostros emocionados, de una comunidad entera que había venido a presenciar lo imposible, la unión de un heredero millonario y una niñera de corazón noble. Era un ambiente de cuento real. La música suave, Daniel orgulloso en su traje, los ojos de Julia brillando a cada paso hacia el altar. Pero justo cuando el sacerdote abrió el libro y el murmullo se acalló, la puerta principal se golpeó con fuerza. Un silencio helado recorrió la iglesia. Gelson, el patriarca, entró acompañado de 2 hombres trajeados. Su mirada era de hierro. Con voz dura, resonante, declaró: «Esta boda no puede continuar». Los asistentes se miraron con espanto. Julia sintió que las piernas le temblaban. Jonas intentó sostenerla de la mano, pero Gelson levantó una carpeta repleta de papeles. «Antes de que cometas el error de tu vida, hijo,
Debes saber quién es esta mujer. No es lo que aparenta. Tiene un pasado policial y deudas que arrastran vergüenza. Los murmullos explotaron en la iglesia como cuchicheos afilados. Algunos invitados negaban con la cabeza. Otros miraban con desconfianza a la joven novia Julia. Con lágrimas que ya no podía contener, alcanzó a susurrar: «No, eso no es verdad». Pero Gelson golpeó los documentos contra el altar, como un juez dictando sentencia. «Aquí están las pruebas. ¿Todavía piensas convertir a esta mujer en tu esposa?» El corazón de Jonas se debatía entre la furia y el dolor. Julia estaba siendo crucificada públicamente. La boda, que debía ser un símbolo de amor y esperanza, se había convertido en un tribunal. ¿Cederá Jonas al peso de la humillación y las pruebas? ¿O defenderá a la mujer que ama frente al poder de su propio padre? El silencio era insoportable. Julia apenas podía sostener la mirada en medio de las acusaciones, cuando de repente, un pequeño paso resonó en el altar. Daniel, con su traje ligeramente torcido y el rostro lleno de valentía, se adelantó entre los murmullos. Todos lo miraban. El niño levantó un pequeño dispositivo, temblando, pero con la decisión de quien sabe que sostiene la verdad. «Basta ya», gritó con voz clara, presionó el botón, y en la iglesia comenzó a escucharse la grabación. «Claro que inventé lo del reloj. Esa mujer nunca fue ladrona, pero tenía que sacarla del camino de mi hijo». La voz de Gelson, inconfundible, retumbó como un trueno en cada banco, en cada oído. Un murmullo estalló entre los presentes. Indignación, sorpresa, vergüenza colectiva. Gelson intentó arrebatar el aparato, pero era demasiado tarde. La verdad ya estaba dicha. El patriarca, tan altivo y seguro, quedó de pie, desnudo de poder frente a todos. Julia, con lágrimas contenidas, se acercó despacio. Su voz era suave pero firme. «Yo no guardo odio. Te perdono como mujer, porque cargar odio sería seguir atada a ti. Pero entiende esto, Gelson. Con nosotros solo con verdad. Nunca más con mentiras». La iglesia entera explotó en aplausos espontáneos. Jonas abrazó a Julia frente a todos mientras Daniel, aún con el grabador en la mano, sonreía orgulloso. Ese día, el héroe pequeño salvó no solo la boda, sino también la dignidad de su madre del corazón. ¿Será este el final del poder de Gelson? ¿O aún le queda una última jugada oculta en la sombra? Las campanas de la iglesia habían callado, pero el eco del escándalo aún sacudía la ciudad. Los periódicos no tardaron en hacerse eco. El patriarca millonario, acusado de falsificación y calumnia contra una simple niñera. La investigación oficial comenzó de inmediato. Documentos falsos, pruebas sembradas, mentiras públicas. Todo apuntaba contra Gelson. Podía acabar en la cárcel. Y muchos celebraban la caída del hombre que siempre se creyó intocable. Pero Jonas y Julia, con Daniel a su lado, tomaron una decisión que sorprendió a todos. No queremos venganza. No queremos verlo tras las rejas. Queremos verdad y paz. El abogado presentó la propuesta: disculpa pública, indemnización justa, restitución moral. Gelson, arrinconado por la ley y por la vergüenza, no tuvo opción. Firmó el acuerdo. Y semanas después los titulares inundaron los diarios. Yo, Gelson Tramontina, reconozco públicamente que calumnié a Julia Pereira. Me equivoqué. Ella es una mujer digna y honesta. Pido perdón y me comprometo a reparar el daño causado. Las palabras impresas, negras sobre blanco, eran más pesadas que cualquier sentencia. Para Julia no fue dinero ni poder. Fue la reparación simbólica que le devolvía la dignidad que intentaron arrebatarle. Con los recursos de la indemnización, fundó la Casa Esperanza, un espacio comunitario para niños vulnerables, transformando el dolor en semilla de futuro. El mensaje quedó grabado en todos. La verdadera grandeza no está en la sangre ni en la herencia, sino en la capacidad de elegir la verdad y la bondad. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que destruyó tu vida? Si la única forma de vencerlo fuera demostrar que tu corazón es más grande que su odio,
La mansión que antes respiraba frialdad, ahora late con risas y voces de niños. Un ala completa fue transformada en guardería y fundación comunitaria, dirigida por Julia, símbolo de que la riqueza más grande se comparte. Daniel corre por el jardín, ya más alto, con mirada madura para su edad. Cuando crezca, voy a ayudar como ustedes ayudan. Sus palabras, inocentes y firmes, son la semilla de un legado. Y allí, bajo el sol del atardecer, una pequeña figura tambaleante se roba todas las miradas. Sofía, la hija de Jonas y Julia, da sus primeros pasos en el césped, entre risas y aplausos. El círculo se cierra. La familia que nació de una prueba, ahora florece en un hogar, porque el mejor test no fue de dinero, fue de corazón. Última imagen. Jonas, Julia, Daniel y la pequeña Sofía se abrazan al horizonte, bañados por la luz dorada del crepúsculo, y la voz en off deja grabada la lección eterna. La verdadera herencia es el amor que elegimos. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de pruebas, secretos y redenciones. Hemos visto cómo una niñera humilde y un heredero millonario descubrieron que el verdadero poder no está en el dinero, sino en el amor y la dignidad. Y ahora te pregunto a ti que llegaste hasta aquí, ¿qué harías en el lugar de Julia? ¿Perdonarías una mentira que empezó como una prueba? Si al final el corazón fue sincero, escribe tu respuesta en los comentarios, porque queremos conocer tu voz. Y si esta historia tocó tu alma, suscríbete, comparte y acompáñanos en las próximas narraciones, porque las novelas cambian, pero los sentimientos que despiertan son eternos.